Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí, por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata. Como siempre trayéndoles un tema de actualidad y como siempre también esperando que se encuentren de la mejor manera posible tanto ustedes como sus familias en medio de la situación actual del país. Hoy traemos un tema, algunos llamarían candente, otros llamarían complejo, y es la situación actual en Afganistán. Para hablar de este tema me acompaña mi buen amigo, colega abogado, pero también muy gomoso de temas en relaciones internacionales, Alejandro Rodríguez. Alejandro, ¿cómo vas? Se va supremamente bien aquí haciéndole seguimiento a esto que nos interrumpió el fin de semana a más de uno. El fin de semana y el puente, inclusive, porque El esto está complejo. horriblemente complejo, ¿no? Es que yo digo que lo que vamos a hablar hoy se quedará corto con todas las consecuencias que esto va a traer. Así es, así es. Para aquellos que no saben, hoy vamos a hablar del tema de que el grupo, por algunos considerados terrorista, por algunos otros considerados revolucionario, no va a ser un debate hoy en el programa cómo considerar a este grupo talibán, que de hecho es el plural en árabe talibán, el singular es talib, acaba de tomar hace, digamos, horas realmente, porque todavía hay peleas en algunas ciudades, el control y el poder total en Afganistán. Una situación bastante compleja que nos lleva a casi 40 años de historia, ¿o me equivoco, Alejo? O incluso más. Sí, incluso más, pero digamos que podríamos decir que es que el problema empieza desde los ingleses y los rusos, pero no sé si queremos irnos tan atrás. No, pues algunos dirán que nos vamos hasta los griegos de Alejandro Magno, pero yo creo que los ingleses y los rusos creo que es el punto clave de este asunto actualmente, Ujú, porque exacto. para algunos es conocido, para otros no, que Afganistán es conocido como el cementerio de los imperios, donde tanto rusos, paréntesis soviéticos también en los 80, Ujú. británicos y en este momento estadounidenses fallaron en el control territorial. Aceptémoslo, fue un fallo de control territorial. Dígase que era una guerra de Estados Unidos o no, etcétera, eso es un debate que ampliaremos a lo largo de este programa, pero fallaron en el control territorial y en la construcción de un Estado afín a ellos. No sé vos qué opinas, Alejo. Exacto, pues yo creo que eh, o sea, los primeros que se dieron cuenta de que meterse allá era un problema eran los ingleses, ¿cierto? Luego fueron los soviéticos los que se dieron cuenta que tener un gobierno comunista, porque yo creo que se nos desenredan un poquito los oyentes, pero sí, yo creo que Afganistán ha pasado por todas las formas de gobierno posibles. Ha sido, Tribal, capitalista, ah, comunista, de todo ha sido. ajá, Emirato, eh, no sé, o sea, ha pasado de todo. Y como que es una región que no se adapta a ningún esquema ajeno al propio inmediato, al que sea como el tribal. Yo creo que es el tribal el único como que ha dado cierta sensación de orden a ese país y que de alguna manera también explica por qué ese país después de la llegada efectivamente de los ingleses a los alrededores y de los rusos, eh, implicó que Afganistán se aislara, ¿cierto? Entonces como que ahí tenemos efectivamente no solamente un problema eh,
territorial, sino porque está lleno de montañas, pues eso no pasa nada. Es un desierto. Es un desierto, pero es un desierto que uno no se explica cómo viven 37 millones de personas ahí. Pues en serio, 37 millones de afganos en una región completamente complicada, compartiendo etnias las que uno quiera. Y si ese es aislamiento el que explica también el por qué se le hace difícil a los extranjeros cualquier tipo de intento de cambiar al país, ¿cierto? Mm, no sé, ahí, digamos, la llegada, yo a veces me pregunto, Sebas, ¿por qué Estados Unidos interviene en Afganistán? ¿Cierto? Pues realmente algunos Eh, diríamos que es una venganza por el 11 de septiembre, por los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, sí, es que se que alega uno que los piensa, talibanes fueron los que dieron refugio a Osama Bin Laden y a buena parte de Al Qaeda, o al menos a su mando, pero eso tampoco termina de responder todo. exacto. Yo creo que, bueno, uno diría, y la verdad, pues yo sigo en esa posición, que la intervención en Irak y Afganistán de Estados Unidos eh, tiene un contexto muy importante y es que estamos a solo, pongámonos en 2001, estábamos a solo, cayó en el 91, 10 años de la caída de la Unión Soviética. O sea, la caída del régimen rival más importante en el pensamiento de cómo se debe ver el mundo cayó. Entonces Estados Unidos tenía todo el campo abierto para poder implementar su modelo. Y cuando sucede el 11 de septiembre, Estados Unidos entonces se encuentra con una, pues obviamente no solo una tragedia, pero también una oportunidad de seguir exportando ese modelo que es ese modelo de derechos humanos, democracia. Un modelo Y, occidental. exacto, un modelo occidental que piensan que es aplicable a todos los lugares. Entonces, aprovechan esos momentos y está en pleno furor, pues obviamente el nacionalismo estadounidense, pues después de esa caída de esas torres, y arrancan a meterse a cual país aparezca. El pretexto ahí era acabar con el grupo terrorista, ¿cierto? Y entran a Afganistán y empiezan a ocurrir una serie de cosas que, más allá del tema del grupo terrorista, es esa exportación del modelo y demostrar que ellos sí pueden ser capaces de instaurar un modelo democrático en un país completamente anárquico, ¿cierto? Yo creo que ellos generaron, no sé, cierta obsesión con lograr como un éxito fruto de una de sus intervenciones que de las que han hecho, yo creo que ninguna ha resultado ser exitosa, ¿cierto? Y con Afganistán tenían como una obsesión de lograr efectivamente como establecer como un modelo, de lograr un ejemplo de modelo de democracia islámica y no lo lograron, ¿cierto? Eh, yo creo que, no sé, o sea, 20 de esos 27 años que yo tengo son de estado, con Estados Unidos metidos en Afganistán. Pero la Alejo, yo pregunta creo es, que ninguno de los dos olvida dónde estaba el 11 de septiembre de 2001. nadie, nadie, y de hecho pues es un tema tabú, o sea, que todo el mundo es, ay, ¿tú qué estabas haciendo el 11 de septiembre? Y yo me acuerdo perfectamente, Yo estaba en ¿cierto? tercero de primaria y estaba en el primer descanso del colegio. No me olvida, más o menos 9:30, 10 de la mañana, Y cuando me enteré. yo me acuerdo que yo estaba caminando por el bloque de profesores y los profesores estaban hablando de eso y yo pensé, porque era pura época de violencia pues aquí en Colombia y que, que un avión se había estrellado contra dos torres de energía, ¿cierto? Y que como eran torres gemelas, entonces eran torres que eran iguales, ¿cierto? Y no sabía, yo en mi vida sabía que existía dos edificios iguales en Nueva York. Ahí fue cuando empezó mi interés por la geopolítica. Pero el tema es que, más allá, digamos, de eso, es que Estados Unidos completamente fracasó en exportar su modelo y le demostró al mundo que, que es difícil adaptar su modelo a un contexto cultural propio como, y mucho más como es el de Afganistán. Es que eso es una locura. O sea, por ahí pasaron mongoles, pasaron persas, pasaron británicos, pasaron rusos, pasaron soviéticos, pasaron los mismos gringos. Y yo no sé cuántos otros imperios me he saltado, Sebas. Yo creo que vos sabes más. A ver, Pero empecemos. Los mismos, pues, arios o indoeuropeos
afganos, persas, griegos, sasánidas, británicos, los mismos rusos, y creo que estoy omitiendo por ahí 5 o 6. Modestia Y aparte. ninguno, modestia aparte, y ninguno pudo, digamos, como con el control, o sea, sí habían imperios que lograron un control del territorio, pero sin ninguna relación con personas de la zona, sin una relación íntima, no logran mantenerlo. Es que es más, hasta los mismos británicos decidieron que era tan difícil controlarlo que ofrecieron a los afganos, vea, usted manéjese como quiera, pero usted es un protectorado mío, yo decido usted cómo se relaciona con el mundo, ¿cierto? Y ahí pues tenemos el ejemplo claro, o sea, el modelo de Estados Unidos sufre otro golpe muy importante. Es que o sea, la elección de Trump fue uno de los golpes más fuertes que recibió esa política de proyección del mundo como Estados Unidos como centro y modelo de la democracia, de los valores occidentales y de la todo, que es que esos valores occidentales la gente piensa que es que ay, no es que esos de ciencias políticas, no es que los valores occidentales es Grey's Anatomy, ¿cierto? Valores, los valores occidentales son Modern Family. O sea, que uno vea esas cosas y las sienta como propias es una consecuencia de esa expansión de ese modelo occidental, ¿cierto? Y, y eso, pues, en nosotros porque tenemos esa concepción y nosotros fuimos educados con esa visión occidental del mundo, por eso se nos hace raro que veamos a China con un control férreo de su propio estado y de su gente, por eso se nos hace raro qué pasa en Afganistán y por qué, digamos, el talibán surge y que por qué entonces esas imposiciones que planean hacer. Pero el tema ahí central es eso, o sea, el modelo de Estados Unidos sufre un golpe muy fuerte porque se demuestra que no es capaz de ser implementado en otro país, si no es a la fuerza y si no es con un contexto cultural claramente definido y aplicado, que eso es creo que lo más difícil del mundo, ¿cierto? Es que de hecho vos tocas un tema ahí, Alejo, que yo le planteo siempre a mis estudiantes aquí en la Universidad de Medellín de la libre elección de estudios del Asia Oriental. Yo les Ujú, planteo siempre a mis estudiantes al principio del semestre, los que me estén escuchando, que hayan visto materia conmigo o la estén viendo en este momento lo saben, yo siempre planteo de que no sabemos mirar Oriente. Desde Occidente no ujú, sabemos mirar Occidente. Y eso genera obviamente problemas a largo plazo, porque es que no sabemos entender fenómenos como el surgimiento de los talibán, como la proyección de Estado de China, como la proyección de Estado de Japón o de Corea o de India. Realmente nosotros somos ciegos, nosotros creemos que todo funciona igual que nosotros. ujú. Y de hecho, creo que es una de las críticas más grandes que se le hacen a la política de Estados Unidos, y es que, pues, la excepción a la regla es la Segunda Guerra Mundial, porque estabas en un contexto donde estabas peleando contra muchas personas con imagen occidental, ¿cierto? Y por eso es que Alemania se pudo adaptar tan fácil a eso, porque ya compartía muchos de esos valores. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con la caída de la Unión Soviética? Los rusos, y por eso se explica mucho de la posición de Rusia y de Putin ahora, después de que cayó la Unión Soviética, lo que debió pasar fue un plan Marshall para Rusia, ¿cierto? Y Estados Unidos simplemente se dijo, no, ahí está su problema, aquí vienen mis empresarios a comprar sus empresas, pero nunca se pensó en cómo empezar a hacer ver a los rusos que Estados Unidos era un aliado y antes lo que hizo fue hacerlos sentir inferiores, humillados, que fue de alguna de las cosas que, por ejemplo, se le critica mucho en lo que hizo en Afganistán y es que al ignorar todos los contextos propios, humilló o insultó a las personas que realmente, digamos, tenía, sobre las cuales tenía que influir, ¿cierto? O Entonces realmente Estados Unidos más es... también se impuso, no llegó a entender por qué eran diferentes, sino que se impuso. Ujú. Lo mío es lo Sí, mejor, yo gané la Guerra Fría, o yo estoy ujú, ganando la Guerra Fría porque aceptemos los Estados Unidos venía ganando la Guerra Fría desde finales de los 70 y llegó a imponerse. Esto es lo bueno. ujú, ujú. Exacto, o sea, es que uno a veces se pone a pensar y uno, o sea, en el 2001 yo creo que no había persona que no quisiera estar allá en Estados Unidos, ¿cierto? Y eso pues estaba en Occidente.
pero la cosa en Oriente era otro tema, ¿cierto? En Oriente, por ejemplo, en el caso chino, China no se ve como una segunda potencia, se ve como una superpotencia a sí misma y considera que ser superpotencia no solamente es algo que está sucediendo ahora, sino que es que lo que está haciendo es recuperar su lugar en el mundo. Pero eso no lo entendemos nosotros, eso no lo entiende Estados Unidos y por eso es que se da ese conflicto entre esos pensamientos y es ahí donde no tenemos esa capacidad, en el caso de Estados Unidos sí, nunca tuvo la posibilidad de cambiar el escenario, porque es que mira cuánto duró, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos anunció su retirada más o menos en mayo, ¿cierto? Incluso antes, porque ya estaba anunciada desde la época de Trump, pero se empezó a Eh, ejecutar desde mayo. exacto. ¿Y cuánto duraron los talibanes en conquistar todo el país? Según mis cuentas, semana y media. Semana y media. Pongámosle que O las sea, 3 semanas, teniendo en cuenta de que hay temas periodísticos que uno no alcanza a escuchar acá, pero que se ujú, ujú, reactivaran e iniciaran, pongámosle 3 semanas, semana y media, en conquistar todo. exacto. Y el tema es que, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos invirtió, o sea, yo creo que llegaron al trillón de Lo que pasa es dólares, que que el eso, trillón en inglés no es lo mismo que el trillón en español. Llegaron a los miles de billones. exacto. Pero digamos, si pasamos ese trillón a nuestro trillón, o mejor dicho, si pasamos esos dólares a pesos, Ah, a no, la tasa nos de cambio de superaron, hoy, pero por muchísimo. yo quiero saber cuántas Colombias ellos financiaron en el ejército afgano. Y de hecho es que eh, yo creo que Estados Unidos también estaba siendo como engañado, ¿cierto? O sea, ellos tenían unos cálculos de que en su estrategia pues de reconstrucción del país había un ejército completamente entrenado y hecho a los Estados Unidos, a la americana pues como dirían, con 352.000 tropas más o menos, ¿cierto? Y todo eso lo financiaron pues desde que, o sea, el plan de Estados Unidos siempre fue irse, pero no se podían ir hasta que efectivamente hubiera una fuerza nacional, digamos, capaz de resistir, Estable. estable. Pues, pero yo creo que ellos nunca se esperaron que la fuerza estable y capaz durara semana y media. Pues, y el tema es ahí que mm, Estados Unidos yo creo que pensó, digamos, que estaba recibiendo la información correcta, pero están diciendo, por ejemplo, que muchos de los batallones, o sea, batallones del ejército de Afganistán eran falsos, o sea, eran batallones fantasmas. O incluso Entonces, más si que tú tienes... fantasmas. Ahora, Ujú, se presentaba de que estaban bajos de moral. Y, hombre, pero es que bajos de ujú. moral, ¿qué significa? Después de 11 años de más o menos tener todo contenido, ser derrotado en semana y media, a cualquiera le baja la moral, pero significa que no hubo entrenamiento psicológico, no hubo entrenamiento amplio. Ujú. Y el tema es que, o sea, uno de los problemas que tenía Estados Unidos, y uno piensa pues que toda esa logística y esa tecnología pues que ellos tienen da para mucho, pero lo real es que, o sea, era tan frágil, digamos, la cadena de mando en Afganistán, era tan frágil el entrenamiento, o digamos, no tan frágil, pero era como tan gaseoso, pues como esas estrategias y esos diseños de las fuerzas de afganas que, pues, que yo creo que dejaron de lado también ese efecto de corrupción y de lo que realmente estaba pasando en el terreno, ¿cierto? Yo creo que Estados Unidos muchas veces era tan cerrado en sus bases y en sus cosas que seguía ignorando la realidad local, ¿cierto? O sea, seguía ignorando pues lo que estaba pasando en el terreno, seguía ignorando que sus efectos o lo que les estaba entregando a los afganos fácilmente podía estar o cambiando de manos o simplemente no se estaba utilizando, ¿cierto? Entonces vos encontrás un país en esas condiciones, sabes
que has esperado 20 entrenado continuamente, sabes cómo es el escenario, porque los talibanes son expertos en Afganistán, ¿cierto? Y, y pues claro, entonces apenas se retire, digamos, ese gran león que tenés ahí, pues, o sea, los dominos fácilmente se caen, ¿cierto? Y el tema ahí es que no estamos hablando de que las instituciones, pues, provinciales eran las débiles. O sea, mira que el presidente huyó del país, ¿cierto? Fue el primero, de hecho, fue de El los pri- primeros en huir cuando ya estaban cercando Kabul. Ujú. Y pues, el mismo ejército, o sea, uno dice, sí, bajos de moral, pero, o sea, yo en lo que he seguido la situación no he escuchado así que uno diga, como pasó, digamos, en el 96 y en el 2001 de asedios a ciudades pues que duran semanas, No, estos fueron que días, horas fueron inclusive. días. O sea, uno se pone a pensar, o sea, esto estaba hiper que planeado, ¿cierto? O sea, incluso ellos, los talibanes, tenían mucha más información que los gringos, ¿cierto? Y uno se pone a pensar, o sea, ¿qué fue lo que se hizo en Afganistán? Y yo creo que es una de las preguntas que también se hace la gente de allá y es, pues 20 años, mi papá, mi hermano, mi hijo por fuera, en un país que supuestamente recibió toda clase de ayuda, digamos De que mi papá, dinero mi y de hermano, todo. murió allá, ¿y qué fue lo que hicimos allá? O sea, aquí fue lo que hicimos, algo que duró 2 semanas. Y el tema es ese impacto, entonces, que eso va a generar en el mundo. O sea, es que uno no lo siente porque uno, pues, esas cosas no comprometen casi la vida económica, ¿cierto? Pero sí va a comprometer mucho del futuro, ¿cierto? Pongámoslo de esta manera, otro gran atentado, ¿cierto? ¿Vos crees que realmente haya ese soft power o ese hard power que, que justifique o que pueda permitir a cualquier gobierno del mundo realizar otra intervención de ese tipo? Realmente parte de un principio. Ujú. ¿A quién le hacen ese atentado y quién defiende a los que defienden ese atentado? ¿A qué me refiero? Puede que haya un nuevo atentado, puede que no. Dios quiera que no. Dios quiera que no. En estos momentos China acaba de reconocer al régimen talibán como el gobierno legítimo de Afganistán. China, la República Popular de China, valga la aclaración, tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y viene haciendo una carrera armamentística con los Estados Unidos. ¿China permitiría otra intervención en Afganistán? Personalmente lo dudo. Personalmente. No, y además de eso, o sea, es que en el 2001, tanto China como Estados Unidos, como Rusia, perdón, están completamente anulados, pues, o sea, eran países que necesitaban de Estados Unidos, ¿cierto? Y ahora no, o sea, ahora ya no les importa. Ya ellos, y eso gracias a Estados Unidos también, les permitió desarrollar unas retóricas propias, unas imágenes. O sea, si antes decíamos que no, que es que la libertad, los valores, los derechos humanos, y eso de los derechos humanos es un mensaje que ha venido de esa retórica de Estados Unidos, desde Europa, ¿cierto? Mira que ahora hay mucha gente que defiende el autoritarismo, ¿cierto? Y el autoritarismo, pues a mí no me extraña, y la verdad es algo que está probado. Tanto China como Rusia buscan que las conversaciones ronden alrededor de ese tipo de modelos como contrapeso al modelo de Estados Unidos, porque antes teníamos un modelo completamente hegemónico. Con la caída de la Unión Soviética, el modelo El modelo gringo quedó democrático. hegemónico. Exacto, hegemónico. Pero poco a poco estamos viendo modelos distintos que empiezan a interpretar esa democracia de manera diferente, ¿cierto? Y vemos una, no sé si es la palabra, pero un modelo autocrático como el de Rusia, ¿cierto? Y el modelo del partido único como en China, enfrentarse a un modelo como el de Estados Unidos, e incluso buscar que una persona enemiga de las instituciones democráticas llegue al poder en ese tipo de países, porque
fue muy clara la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos a través de las redes sociales, ¿cierto? Y todas esas discusiones que Como se... dicen en redes sociales, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto, y de hecho, eh, es ahí donde, digamos, también radica la discusión y es cómo esto alimenta ese discurso de esas dos superpotencias. O sea, es que ese reconocimiento temprano de China a los talibanes, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué quiere decirle China al mundo? Que es que, a ver, yo soy completamente independiente, porque vos te pones un escenario de 2001 y yo creo que no se hubieran atrevido. No, pero es que en el 2001 China estaba creciendo, estaba terminando de implementar las ideas de Deng Xiaoping, estaba implementando las de Hu Jintao, estaba empezando a hacer un contrapeso a Estados Unidos, pero a nivel regional inclusive, y a nivel de Ujú. discusión de balanza comercial, pero China hoy es completamente diferente, y eso se ve reflejado en Afganistán. Eso se ve reflejado e Bueno, en incluso muchas yo digo partes, que, incluso aquí en y, y- Colombia. y en Filipinas, ¿cierto? O en Brasil. O sea, es que incluso yo me acuerdo que una vez yo puse en redes sociales y les respondió una persona en Twitter que, que no se debería como reírse de que China y Rusia contemplen o realmente estén entrando a operar aquí en Colombia, ¿cierto? Eh, Porque es que eso es una realidad, o sea, esos países incluso intervienen en África, ¿cierto? Que digamos, Kenia no tiene ni el cuarto del PIB que tiene Colombia, ¿cierto? República Y Democrática del Congo, República Centroafricana, la misma Somalia, ujú, Sudán del Sur, ujú. donde Con interviene China altamente. y por ejemplo, curiosamente estuve leyendo uno que era que Rusia, por ejemplo, buscó financiar periódicos eh, que apoyaran al candidato más afín a su pensamiento en Madagascar, ¿cierto? Entonces para mí no es nada extraño porque es que aquí también se vive un conflicto ideológico. Pero yo pienso que no nos vayamos como tan lejos como otra vez porque vos sabes que uno empieza, toca, dice China o dice Rusia y ya empezamos Y nos a vamos tocar del otros tema. temas. Ajá, y nos vamos del tema. Aquí es, o sea, Afganistán, o sea, ¿qué le dice esto al planeta? ¿Qué le dice esto a la geopolítica estadounidense? Venga, que es que usted no puede con todo, ¿cierto? Venga, que usted no va a ser la guía de todos, el faro de todos, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan a surgir. Es que yo pienso que en los últimos 10 años, incluso más, Estados Unidos está construyendo poco a poco su decadencia, ¿cierto? Pero, pero no su decadencia, pues, que uno diga, ah, no, es que es un país, pues, que se va a fragmentar, que hay veces como en esos escenarios, pues, pero sí pienso que nos acercamos a un periodo donde Estados Unidos va a volver a ser aislacionista, ¿cierto? Por esas experiencias que ha tenido y porque esta situación fortalece un discurso completamente contrario a ese modelo y es, eh, y digamos, si ese tipo de regímenes llegan a ser exitosos, pues empiezan a darse a los países algo que decir y es, yo realmente tengo que ser democrático, ¿cierto? Y ese es el peligro pues de esa situación y el tema es que si Estados Unidos construye el camino a su propio, a la propia destrucción del discurso, no tanto la decadencia de él como nación, como potencia militar y eso, pero sí a la decadencia de su discurso. Vos sabes que vos podés ser el país más rico del mundo, pero si no contás con el favor internacional, el poder simbólico que tenés o la capacidad de reacción que tenés se puede ver gravemente Superado. limitada. Sí, y es que hoy te lo pongo de esta manera. Hoy, por ejemplo, El Salvador, ¿cierto? Cojamos a Bukele. Hoy Bukele se enfrenta a los Estados Unidos, por más de que Estados Unidos ha sido un gran aportante, digamos, en ayuda a El Salvador, porque sabe que va a poder obtener fácilmente un crédito con los chinos, ¿cierto? Y si yo tengo O con los rusos.
o con los rusos. Si yo tengo esas dos puertas, ¿yo por qué voy a tener que seguir el camino de un país que me exige cumplir ciertos estándares, ¿cierto? Y claro, pues yo tengo, mi pensamiento es completamente democrático. O sea, a mí me parece que, o sea, este estilo de vida que nosotros tenemos, la posibilidad de dar nuestra opinión, eso es supremamente valioso. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo con eso, ¿cierto? Y hay muchos Muchísimo. políticos que no están de acuerdo con eso. Y que se dé, que para esto que pasó, para ellos es un, es un éxito, ¿cierto? Es un éxito. Entonces, cuando Biden en su discurso dijo Estados Unidos está de vuelta, ¿qué nos quiso decir con eso? Pues vamos a recuperar las sendas de un discurso que poco a poco se va cayendo, que no se actualiza y que se basa en un escenario de postguerra fría que en este momento no tenemos, porque pues, si bien todavía la Guerra Fría es algo muy cercano, es que, ¿cuánto es? ¿30 años? ¿40? No me acuerdo. No, pues realmente la Guerra Fría termina en el 91 finales. Ujú. Entonces estamos hablando de 20 años, no, No, 30 30, años. 30, 30. No. O sea, menos, o sea, un man que haya nacido en el 80, pongámoslo así, hoy tendría, digamos, 40, todavía está muy joven, ¿no? Pues Y vos le y yo tocó, estamos jóvenes y casi que nos tocó. y A casi mí que no me nos tocó tocó esa, por 6 meses, personalmente hablando. pero a vos te tocó la caída, ¿o no? No, no, yo nací en el 92, no me tocó la caída, pero me tocó los inicios de Estados Unidos como unipolar, que no duró hasta el 2001. Ujú. Entonces, pues, o sea, la verdad es que lo que estamos viendo ahora y lo que vivimos en nuestros primeros años de vida es la reconfiguración del mundo posguerra fría, ¿cierto? Y lo que estamos viendo ahora es preocupante porque es que eso, o sea, es normal que se dé, que cuando un país obtiene su hegemonía como la consiguió, o sea, Estados Unidos consiguió una hegemonía parcial con la Segunda Guerra Mundial y realmente obtuvo su hegemonía total hace que creo que es el único país que lo ha obtenido porque siempre existía un imperio rival cuando habían superpotencias. O sea, un imperio rival que se daba los puños con el otro. Pero Estados Unidos pienso que es el único país que ha logrado ser hegemónico en el pleno sentido de la palabra. Pero, pero al parecer como que la estrategia no le está funcionando porque mira que vamos teniendo como escenarios y ciertos eventos que nos está demostrando que es posible que nos vayan a salir otros imperios contrahegemónicos, como podría ser el ruso y el chino, que se aprovechen de estos eventos como el de Afganistán O el Medio Oriente con el para... precio del petróleo, o la misma India, la Unión Europea. Entramos a un mundo unilateral de nuevo. Exacto, exacto. Y el tema es este mundo que se nos aproxima, que siempre son diferentes. O sea, uno dice, ay, la historia se repite. Sí, no, cierto, porque la historia no siempre es la misma. El tema es, digamos, o sea, la caída, digamos, del gobierno de Afganistán y la posibilidad remota de que otro país vuelva a intervenir en esa zona, nos va a llevar a un nuevo, vamos a repetir entonces los escenarios que teníamos en la década de los 2000 donde atentados terroristas donde vos querás y graves, ¿cierto? O vamos a un escenario donde seguimos reconfigurando pensamientos oposiciones del mundo, visiones del mundo tan distintas que si no aprendemos a comprender, porque es que la verdad es que nosotros somos maleducados, ¿cierto? En este momento somos maleducados, porque nosotros en este momento solamente vemos el mundo a lo gringo, pero es que tenemos que entender que es que hay un país como China que entonces quiere reclamar su lugar en el mundo, hay otro como Rusia que se siente humillado y con el ego herido y que quiere recuperar ese honor y fuera de eso, y que tenemos estos tipos de conflictos, es que la intervención en Afganistán yo creo que era, y en Irak era como, eso fue el evento del siglo, ¿cierto? Eso fue algo o sea, es que se comió 20 años del siglo, una guerra de 20 años y que terminó en nada. ¿Eso qué quiere decir? Como Vietnam. ¿En qué terminó Vietnam? ¿Cuántos muertos y todo? Exacto, y creo que salieron de la misma forma, en helicóptero y corriendo.
Y incluso me pareció algo muy, muy, muy interesante y es que se repiten muchas cosas que se dieron en Saigón, ¿cierto? Y es que un montón de personas y gente que ayudó a los gringos en las puertas de las embajadas tratando de que los embarcaran y también mucha gente que era parte del ejército de Vietnam del Sur y en este caso de Afganistán, que cogían los helicópteros y salían a buscar, bueno, en Afganistán no pasó así, pero en Vietnam del Sur sí, que cogían los helicópteros del ejército y salían buscando los portaaviones para aterrizarlos, como fuera, y si no los dejaban aterrizar, aterrizan en el mar, ¿cierto? Para poder escapar de los comunistas. En el caso de Afganistán, hace poquito, por ejemplo, se confirmó que eh, Uzbekistán, que es un país vecino a Afganistán, derribó un avión, pues un helicóptero del ejército afgano. Lo más probable es que tuviera no solamente ejército, sino refugiados. Entonces, y en Kirguistán, que también es vecino, sí lograron aterrizar helicópteros cargados de gente saliendo del país. O sea, se repite la historia. Por más de que digan, esto no es Saigón, esto es Saigón, Había ¿cierto? personas abrazándose a las llantas de los aviones despegando. Es que eso a mí, esa imagen me impresionó demasiado. Esa imagen, y lo pongo como lo decía el New York Times, demuestra que, o sea, que los afganos pues que están en el aeropuerto se aferraban a la última esperanza, ¿cierto? Mientras decían, aun cuando los aviones despegaban del suelo, los afganos se aferraban a la última esperanza. Y, y es que yo sigo diciendo, es que, o sea, uno meterse 20 años a un país con la idea de perseguir a un grupo terrorista, que listo, lograste reducir, pero No va a que desaparecer. no desaparecer y que fuera de eso, nunca lograste comprender qué era lo que estabas haciendo. O sea, es que yo creo que hoy por hoy hay tantas personas en Estados Unidos deben estar preguntando a nosotros qué hacemos allá, ¿cierto? Pero yo me vuelvo a los 2000 y digo, Estados Unidos se nos quería proyectar. ¿Qué nos quería decir? Es que este es el modelo y es que o que yo soy el supremamente poderoso y que puedo poner mis soldados en cualquier parte del mundo en 3 horas, ¿cierto? Entonces yo no sé, Sebas, o sea, es que primero el tema es de abordar de las formas que vos querás, la gente, que por qué cayó el gobierno tan fácil, podemos hablar de que la corrupción del gobierno de Afganistán, entonces los soldados fantasmas, La la división falta de tribal, la la falta división de, tribal, la falta de construcción de Estado realmente, que la gente reconoce más la tribu que el Estado. ujú, el mismo pensamiento, o sea, el mismo pensamiento entre la unidad que hay entre Estado y religión, ¿cierto? Que Y allá es entre tan tribu y importante. religión y entre tribu y costumbre. Ujú, exacto. Y pues si Estados Unidos durante tanto tiempo se dio cuenta que, o sea, yo digo, si estuvieron 20 años es porque les daba pena con el mundo, de que los vieran saliendo como salieron hoy. Y todo este tiempo era buscando formas de salir sin que esto pasara. Y pasó. Entonces, o sea, es que la mejor opción que ellos tenían y ellos lo estaban tratando de hacer era un acuerdo de paz. Pero el tema es que un acuerdo de paz con quiénes, entre los que salieron huyendo esta semana, con los talibanes, que eran los que tienen realmente como el control. Es que incluso decían, y por ejemplo Biden está furioso, furioso con él, que el presidente de Afganistán, con su escape del país, eh, destruyó la posibilidad de un acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente la gente que tiene un pensamiento democrático, que es personas mucho más abiertas en Afganistán, pues que van a decir que si mi líder se mantiene aquí, yo me mantengo y si a mi líder le Yo pasa algo, aguanto acá. yo aguanto con él. Pero si mi líder huye,
¿qué vas a hacer? O sea, qué le dices a tu población? Abandonen toda esperanza, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, lo que hiciste fue reforzar al enemigo, te dio miedo, no sos un líder, y fuera de eso, perdiste la posibilidad de que realmente, por primera vez, se pudiera dar una oportunidad de un diálogo en un país que nunca, Lo ha tenido. que nunca lo ha tenido y que esta oportunidad era la oportunidad de mezclar esa situación cultural con el modelo que se quiere proyectar por parte de Estados Unidos. Estados Unidos perdió una oportunidad de oro y la perdió por no tener los aliados correctos, ¿cierto? Que eso, ay, nosotros no lo vamos, que quiénes son, nosotros qué vamos a saber, es que eso, obviamente uno es, como uno diría, es mucho más fácil criticar el partido después de verlo, ¿cierto? Ah, no, es que los toros se ven desde la barrera mucho más fáciles. También es muy Ujú, sencillo hablar no estando ahí manteniendo ese símil dentro del ruedo. exacto, pero entonces uno dice como sea, pues, o sea, el acuerdo de paz sí realmente era una opción, yo digo que sí, ¿cierto? Que los términos cuáles son, no los conocemos, ¿cierto? Yo sé que seguramente pidieron liberar a muchos talibanes de las cárceles, eh, a negociar la composición del Estado, y los aliados de Estados Unidos se negaban a eso, imagino yo, y Estados Unidos se negaba a ciertas cosas. Y el tema es que, que se les olvida que si pasaba esto, pues las posibilidades de volver y retomar el control eran pocas. Y más que a diferencia del 96, que fue cuando se creó lo que están haciendo otra vez, que es el Emirato Islámico De de Afganistán. Afganistán, eh, en ese momento solo lo reconocía Pakistán, era Emiratos Árabes, Arabia Saudita y no sé quién más. Y en este momento estamos hablando de que China lo hace expresamente, ¿cierto? Un desafío total. Y Rusia, desde que se empezó a pasar esta situación, dijo que no iba a retirar a los, a sus diplomáticos. Y si no los va a retirar y estamos en un escenario donde hay una toma del poder por otra entidad que ya no es el gobierno, ¿en qué escenario estamos? Para mí, en un reconocimiento tácito, ¿cierto? Entonces, Y ya no, o con dos de sea, tres miembros de, con dos y medio, porque Estados Unidos va a terminar reconociéndolos del Consejo de Seguridad, el régimen talibán va a ser reconocido internacionalmente. ujú, exacto. Y el tema es que pueden suceder dos cosas que incluso, pues, una se está materializando. Y es que veamos que el país solito logra construir su camino hacia la paz sin intervención extranjera y entra a Afganistán otra vez a ser un país completamente aislado, aislacionista, ¿cierto? O encontramos otra vez un país completamente en guerra, donde una facción eh, se enfrenta a la otra y las potencias empiezan a apoyarse unas hacia otras y volvemos a escenario de terrorismo global y de lo que motivó a la salida de los soviéticos, lo que motivó a la salida de los estadounidenses, lo que motivó la salida de los británicos, y es esa dinámica del Estado tapón, ¿cierto? Del Estado de que es, no Que sé evite la si guerra entre dos potencias. que evite la guerra entre dos potencias, o mejor dicho, que se vuelve como el escenario de conflicto entre dos potencias para demostrar o para proyectarle al mundo algo, como lo es Siria en este momento, ¿cierto? O que lo fue durante mucho tiempo, que la guerra civil en Siria eh, como que era el tema de moda, y lo mismo la de Libia, y que los Estados Unidos y muchos otros países intervenían, pero sin un compromiso muy claro. Y mira que nunca intervinieron, pues, o sea, sí hacían como sus escaramuzas y eso, pero nunca trataban de tener muchas fuerzas en tierras con el fin de evitar efectivamente ese escenario de Afganistán.
Y pues no, o sea, en este momento tenemos un país, sí, completamente dominado por los talibanes. Uno dice que unidos, pero hasta qué punto no sabemos, ¿cierto? Y no sabemos hasta qué punto, eh, Va a digamos, funcionar Estados todo. Unidos, esto va a funcionar, exacto, esto va a funcionar. Y se nos olvida saber hablar, ¿sabes de quién? De Irán. Ah, no, Irán tiene todas las de ganar ahí, principalmente porque muestra que la intervención occidental en Asia fracasa completamente. Ujú. Pero también hay unas cuestiones ahí con Pakistán que hay que analizar, cómo Pakistán se comportó con los talibanes durante la invasión, que realmente jugó a dos bandas. Jugó a Estados Unidos y jugó a Afganistán y a los talibanes. Entonces, ahí hay muchos factores. También Tayikistán, que intervino mucho durante la invasión de Estados Unidos, cómo se comportará, especialmente con sus bases aéreas. El mismo Uzbekistán que ya mencionaste, la misma China que ya lo reconoció, pero también por importancia geoestratégica con el proyecto de la nueva ruta de la seda, los corredores de Kabul, los corredores de Asia Central se le abren mucho más a China con un Afganistán talibán que con un Afganistán democrático como venía. Ujú. Exacto, yo creo que está el escenario de que Afganistán pues recupere esa estabilidad y que esos países jueguen ese ajedrez en ese territorio, como efectivamente como lo es China, como lo es Rusia. eh, y en ese escenario, pues lo que tenemos es que puede volverse, digamos, ese caballo de Troya donde estos países puedan vender su modelo. Es decir, miren que es que el modelo que profesa Estados Unidos es el de la inestabilidad, el de la corrupción, el de los soldados fantasmas, ¿cierto? Mientras que el que nosotros ofrecemos es el del orden, el de la unidad, el del trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, estamos, o sea, esto lo que pasó es simplemente, esto suena a frase de cajón, pero es la cereza del pastel, porque es que estamos en un nuevo Afganistán, estamos en un nuevo, la verdad, en una nueva era, porque igual la pandemia también tiene su papel, no en este conflicto, pero sí, sí va a condicionar mucho en el futuro. Y vamos a ver si este escenario sirve para que ese modelo de Estados Unidos se actualice, o si no se actualiza, entonces sí va a cementar ese camino hacia la decadencia de ese modelo y hacia la aparición de otros modelos mucho más autocráticos o dictatoriales en pro, digamos, del orden y la, entre comillas, estabilidad, ¿cierto? Porque O igual incluso sabemos que, teocráticos. o teocráticos, exacto. Es más, que yo creo que junto con Irán, entonces Afganistán se volvería en el segundo país teocrático del mundo. Yo no sé si hay más. Bueno, el Vaticano. No nos Ah, bueno, sí, conocemos al Vaticano. sí, sí, entonces tendríamos tres. Hmm. Alejo, se nos va acabando el tiempo del programa. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Yo ya tengo mis conclusiones, pero las voy a decir después de las tuyas. ¿Qué podríamos concluir de todo esto que venimos hablando de Afganistán? Yo te concluyo lo siguiente, que la invasión fue un fracaso, ¿cierto? Que el modelo de Estados Unidos está en fuego, gravemente cuestionado, y que posiblemente veamos un ascenso o un refuerzo del modelo de Estado, digamos, de relaciones internacionales de China y de Rusia. Esas son mis tres conclusiones. Yo creo que es cierto. Los resultados muestran de que la intervención de Estados Unidos en Afganistán fue un desastre completamente. Fueron 20 años luchados para que en semana y media todo colapsara. 20 años en que las personas sí gozaron de ciertas libertades, etcétera, pero que realmente colapsaron en menos de 2 semanas. Que Estados Unidos está viendo contestado su poder política y jurídicamente en ciertas áreas del mundo. Esta es la prueba de que en Asia Central y los corredores que a China le interesan en la nueva ruta de la seda y que Estados Unidos tiene que replantear esas intervenciones de esa manera.
Una intervención militar no necesariamente garantiza una victoria, especialmente cuando se enfrenta a una guerra irregular de guerrillas a la cual Estados Unidos poca experiencia tiene y pocas victorias tiene realmente frente a una guerra irregular. Estados Unidos tiene un gran ejército, eso es innegable, pero basado en una guerra regular, en combates abiertos, no en guerra de guerrillas, no en combate irregular. Y creo que esto lo acaba de probar completamente. Alejo, no sé qué opinas de ese tema, de lo que acabo de decir. ¿Estamos de acuerdo? No, estamos completamente de acuerdo. Y yo creo que lo más interesante va a ser pues, o sea, cómo termine de desarrollarse esta situación. Hoy el país está completamente teñido pues de verde, que es pues de blanco, que a propósito esa bandera pues que ellos tienen hasta bonita pues, no sé, pero, pero hoy está completamente teñido de blanco, blanco pues de la bandera talibana, que es, imagino que palabra religiosa sobre un fondo blanco. Y, y hoy como que todo el grueso de las delegaciones extranjeras están en el aeropuerto de Kabul, con una zona rebelde, pues que se resiste, digamos, a aceptar el régimen talibán en la zona de Basarak y como que liderada por quien era el vicepresidente de Afganistán. Vamos a ver en qué termina esto. Esperemos que sea una oportunidad de paz y que no sea repetir lo que se vio en el 96 y de ahí para arriba. O de ahí para abajo también. O de ahí para abajo, que vuelva la Unión Soviética. Alejo, quiero agradecerte por tu participación aquí en el programa de La Fragata. Muchísimas, muchísimas gracias. No, Sebas, a vos por la invitación y ojalá para que me vuelvan a tener en cuenta. Cuídate bastante, Alejo, y a todos nuestros oyentes les deseamos a todos una feliz noche. Muchas gracias a todos. Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1940 AM.